Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Luis Muñoz Pasquel, abogado en libre ejercicio y expresidente de los Trabajadores Judiciales. Luis, muchas gracias su gentileza por acompañarnos. Crisis carcelaria. No encontramos una solución, una alternativa que viabilice mecanismos que precisamente apunten primero a pacificarlas y luego a organizarlas y ordenarlas y administrarlas como corresponde en el marco de la ley. Bienvenido, Luchito, muchas gracias tu gentileza por aceptarlo. Muchas gracias, Wilman. Sí, y la verdad que es un problema severo el día de hoy. Hoy en la mañana, 2 de agosto, veo que ha habido un muerto más y varios heridos en la ciudad de Guayaquil. A ver, tenemos varios temas. Primero hay que entender el por qué nacen las cárceles hace 3 siglos. Inicialmente era un proceso de intención de rehabilitación de las personas que estaban fuera de la ley, y esto se ha ido convirtiendo en un negocio privado y luego un negocio público. En los Estados Unidos las cárceles son parte de un negocio privado, acá en el Ecuador es de un negocio público. Lastimosamente el hacinamiento de las cárceles, creo yo, le vuelve muy dificultoso al Estado el poder trabajarlo. La excesiva liberalidad con la que se, se da boletas de detención en el Ecuador es inadmisible. Ya varios fallos de derechos humanos han demostrado que muchísimas personas en el Ecuador están detenidas sin ser declarados culpables en el abuso de la justicia penal. Por quítame las pajas, las personas están detenidas o se ponen medidas cautelares estúpidamente duras, como en Salcedo, que un juez le tiene a una persona presentándose todos los días, de lo que algún cliente me ha comentado. Luis, usted dice que las cárceles en los Estados Unidos es un negocio privado y que en el Ecuador es un negocio público. ¿En el Ecuador no Así es. sería un gasto público? Expliquemos eso de lo privado y lo público, que de pronto puede estar ahí la alternativa de solución a largo plazo, naturalmente, Luis. Sí, el tema del negocio público, le hablo yo porque es un pretexto para un montón de cosas. ¿Cómo se puede explicar, Wilman? El día de ayer, en la madrugada, la policía ha encontrado, creo que 10, 9 pistolas, un revólver, Sí. 200 o casi 300 municiones de 9 milímetros, que es de dotación oficial, dentro de la cárcel, y creo que como 20 armas blancas. Es decir, ¿cómo se pasan los círculos de seguridad este tipo de instrumental, de herramientas, que son herramientas de crimen? ¿Cómo pasan los celulares? ¿Cómo entra droga? ¿Cómo entra licor? Es decir, esto es demasiado simple en términos del ciudadano común, como usted dio, que la ciudadanía, ¿qué es lo que dice? Esto es inadmisible. ¿Cómo entran en 4 paredes con 30 policías en la puerta un montón de cosas que no son apetecibles? Y yo pienso que en cada círculo se están cometiendo errores, y ese es un gran negocio, porque no es que entran las cosas gratis, ni regaladas, ni ahí se paga dinero para meter cosas. ¿Quién lo hace? Es imposible de verlo desde la persona simple, el ciudadano común. Ahora, esa violencia dentro de las cárceles también obedece a un sinnúmero más de desmandes y hechos que quedan sin ninguna sanción. Que una banda está contra otra banda, que hay varios reos o PPLs, como les llaman, en las terrazas de los edificios carcelarios, que se escapan 200 personas, 150 personas. Eso es una barbaridad lo que está pasando en las cárceles. El coronel Fausto Cobo es un hombre a quien yo respeto muchísimo y le estimo un montón, pero para mí está fuera de lugar. El, Cuando se habla de nuevas cárceles, ya estamos cometiendo errores. Cuando en Noruega, en Islandia, están desapareciendo las cárceles. ¿Por qué es este fenómeno? Es que es muy simple, es muy simple. Estamos atacando la consecuencia y no el hecho. Aquí, Wilman, tú y yo sabemos, hemos sido compañeros de infancia y juventud. Eh, la falta de reporte
del Estado hacia una conducta sana de la juventud es parte del problema. Aquí la gente no hace deporte, aquí la gente no tiene acceso a la cultura, no tiene acceso a la educación. En las vacaciones de este año los niños no saben qué hacer. Obviamente, lo que decían nuestros padres y madres, las malas juntas Conducen, hacen, precisamente. hacen de esta sociedad una sociedad que ahora es sumamente violenta. El ejemplificar a través de los medios de comunicación todos los días. El día de hoy, en varios medios se reportan más de una docena de muertos violentos por sicariato y en las esquinas. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Es el fondo el que tenemos que tocar. Bueno, en el Ecuador se está suavizando la relación de valores, la educación, y se está permitiendo que la gente que hace las cosas de manera violenta sean de alguna manera mitificados a través de los medios de comunicación. Luis, Eh, perdone usted la interrupción. ¿Por qué en el Ecuador, cuando se hace el análisis de la crisis carcelaria, muy pocos se atreven a examinar el papel que cumple la Policía Nacional? En su análisis, ¿cuál es la tarea? ¿Es de complicidad o de vigilancia de la policía? Porque esencialmente quienes están parados en las puertas de acceso y de salida de los centros carcelarios es la policía, son miembros de la policía. Entonces, pocos se atreven, digo yo, a examinar ese papel, inclusive a cuestionarlo, Luis. a ver, en la policía hay buenos y malos elementos, como hay también en la función judicial buenos y malos jueces, y como hay también en el periodismo buenos y malos periodistas. Sí, señor. Guzmán, es un tema de este tapete de posibilidades que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Ya. Si es inexplicable, por decirlo menos, cuando uno entra a la cárcel de la Tacunga, soy abogado en libre ejercicio, entra por un gran corredor, tiene que dejar el vehículo afuera, usted no tiene acceso no tienes acceso en vehículo, llegas a una malla donde pasas un primer filtro entre carpas militares, llegas un poco más adentro, está la garita de control inicial, ahí presentas la cédula o el carnet de abogado. De acuerdo. De ahí te conduces por otro corredor de 100 metros bajo techo en un canchón abierto y llegas a un tercer filtro. En este tercer filtro está una sala de espera en la que frente a un counter te revisan y te preguntan qué llevas, qué tienes y a quién vas a ver. Ahí relacionan con qué preso tú vas a verte y si estás aceptado para ello. Correcto. Luego de eso pasas a un cuarto filtro, donde hay escáner para cuerpo, hay un escáner para la boca, te ponen la quijada sobre un mueble y hacen un examen de eso. Y luego pasas a otro filtro, que es otra cámara en la que sacas y pones como en los aeropuertos todas las cosas metálicas, sales de ahí, pones tu nombre y llegas a otro filtro caminando 100 metros, dependiendo a qué tipo de pabellón vas. Llegas a ese otro edificio y te hacen exactamente lo mismo, un escáner, pasas por un filtro, revisión de bolsillos y entras recién a reunirte con el reo, con el PPL, en una sala reservada donde está el PPL de un lado y en el otro lado estás tú. ¿En qué momento o cómo se logra pasar una pistola 9 milímetros? ¿Cuál es la respuesta? No hay. Hace este rato la policía no da ninguna respuesta. Y tienes afuera, pienso yo que son militares, tienes policías y tienes guardias de la Dirección de Rehabilitación. Claro, exacto. O sea, para un hombre común es imposible. Para un abogado no hay cómo, claro. No, el abogado, inclusive te hacen sacar el cinturón, los cordones, te manosean por todo lado y al final entras ya casi semidesnudo, digo, paradójicamente o metafóricamente, Sí, sí. y entran armas y encuentran cada semana nuevas armas. Cada vez que hay operativos se encuentran armas, sí, señor. Y por docenas, ¿no? Por docenas. Aparte Ahora, de la droga y otros elementos. Por eso yo digo, o así es. sea, hay que entrar a cuestionar, a observar el papel que cumple la policía. Porque si los mandos medios, bajos que envían a los centros carcelarios a cumplir ese papel no lo están haciendo como corresponde, precisamente la cúpula es la que debe tener una respuesta ante ello, Luis.
Así es. Varias cosas que la policía también tiene que reclamar al Estado ecuatoriano. El GOE, la UNACE, todos estas instituciones que hay dentro de la Policía Nacional a veces son subutilizadas. Yo veo siempre que pasan autoridades, como verán todos los ecuatorianos, a veces con desprecio, y no se trata de una u otra persona, es que fastidia ver 9, 10, 12 carros atrás de un vehículo oficial, y toda esa gente que va adentro son policías. Sí. Y cuando tienen que movilizar un preso a que rinda una declaración, igual son operativos con un montón de personal de la Policía Nacional, montones. Y sin embargo, tenemos un déficit de policías en las áreas estratégicas y operativas propias de la policía. La policía no está para estar custodiando a niños bonitos en las cárceles, en las casas, cuando tienen detenciones en sus viviendas. La policía debe reclamar en sus funciones y en sus responsabilidades que le dejen operar como debe hacer. Yo no estoy de por sí en contra de la gestión de la policía. Es parte de nuestras instituciones y soy una persona profundamente institucionalista, pero creo que se están confundiendo los roles y los papeles, De definitivamente. acuerdo. Pero, Wilman, yo sigo insistiendo que el problema no está en el rol de la policía o en el rol del Estado, sino en la concepción propia del tema de las cárceles. Ya vamos a ir a eso, El, ya vamos a ir a eso, Luis. Pero usted decía que el coronel Fausto Cobo está fuera de lugar. ¿Por qué? a ver, yo creo que Fausto es un hombre, es un militar de buena talla, moral y académicamente muy preparado en trabajos de inteligencia. Es un hombre brillante, pero el manejo de las cárceles requiere de conocimientos técnicos específicos y uno de ellos es conocer sobre la dirección y administración de cárceles. El Ecuador tiene una deficiencia de capacitación de sus propios cuadros para dirigir este tipo de instituciones. Ponerle a una persona que es un ex militar a dirigir las cárceles, por honrado y honorable que sea, que eso es Fausto Cobo, me parece una equivocación del presidente de la República. Él tiene que buscar gente que conozca el manejo de los centros de rehabilitación. Por ejemplo, hay que ser creativos. Suena horrible esto, pero estuve yo en una cárcel en la ciudad de San Francisco, donde había un restaurante manejado por los detenidos, por los procesados en materia penal y sentenciados. Y ellos tenían un restaurante, creo que el mejor restaurante gourmet de San Francisco es de ellos, de los detenidos. Entonces, se utiliza que ellos trabajen dentro de las cárceles, lo hagan de la mejor manera y obviamente devuelvan el pago que está en el ejercicio del trabajo está gastando el Estado en ellos. Esto es un negocio público en esta cárcel en los Estados Unidos. Tienen fábrica para hacer los pins de las chaquetas, Ok. de lo que yo me acuerdo, ¿no? En muchas cárceles pasa eso. En Monterrey, en México, si mal no recuerdo, había el sistema de fincas penitenciarias. La persona que sea detenida va a esta finca penitenciaria, a más de hacer un poco de dinero, está aprendiendo un arte que posiblemente le sirva al momento de salir a la sociedad, a volverla a servir y no a agredirla. Hay sistemas abiertos, pero aquí lo que hacemos, Wilman, es la rápida. Tienes un problema penal a la cárcel. Exacto. Y claro, Sí. a la cárcel de los que han muerto últimamente, que son 100 más o menos en este año, dentro de las cárceles. Yo quisiera que alguien diga en la función judicial cuántos estuvieron sentenciados como culpables. Y no hablo de aquellos culpables reales de los delitos, sino de los culpables de objetivos penales. Que el juez haya dicho, usted, señor, está ahí porque tiene este delito. Usted, señor, ha sido sentenciado a 10, 12 años de prisión. Pero si ahí hubo gente que todavía tenía su concepto de inocencia, es un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, porque es gente inocente que ha sido muerta en la cárcel, que ha sido detenido de forma abusiva por parte del Estado ecuatoriano. Es un tema complejo Sí. porque papel mediático ha generado un espíritu en la sociedad
de que la forma de hacer pagar a una persona que comete un delito o un crimen, o que está acusado de cometer un delito o un crimen, tiene que estar en la cárcel. Ahora, Luis, las penas privativas de libertad deben tener como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, o hay que cambiar este modelo que tenemos aquí, porque rehabilitación no existe. No, a ver, en la sanción penal hay varios elementos. Uno de los elementos es la pena, y la pena tiene varias formas de ser, ¿no? Pero la pena de prisión está sumada, está anclada a la reparación integral del daño causado. Y yo me pongo a pensar, que voy a ser un poco ligero, Wilman, estamos hablando entre gente madura, en una conversación que lo hacemos intentando aportar a la sociedad lo que creemos. De acuerdo. ¿Qué ha ganado el Estado ecuatoriano, qué ha ganado los ecuatorianos teniéndole a Glass preso? Pongamos que se quede 15, 20, 1000 años. Han recuperado el dinero que se ha ido del Estado, que es lo que realmente estamos buscando. No ha habido reparación integral, así es. Simplemente hay una pena. Se va a la cárcel y ahí muera, se pudra y ya está. ¿Qué ganamos nosotros? Que estamos dando una lección contra la corrupción. En el año 2009, 2008, la cantidad de presos en el Ecuador eran 9,000. Ahora son aproximadamente 40,000. Sí, Con señor. la cárcel hemos recuperado la fe en el país, la conciencia en el país, hemos recuperado nuestros muertos y el dinero que se han llevado, ¿no? La cárcel no es el fin. El objetivo es la recuperación de la sociedad. Y tenemos casos como Noruega o Islandia, como digo, que comienzan a vender los edificios de las cárceles porque ya no tienen presos. Pero ¿Cuál es es el producto del sistema que se trabajo. aplica allí? ¿Cuál es el sistema? Es el mismo sistema nuestro, pero están aplicando lo que por sentido común debe hacer toda sociedad, preocuparse de esa juventud y esa niñez para que en el día de mañana tengan gente que decían nuestros padres, gente de bien, gente con valores y con principios. Enseñar que lo ajeno es de otra persona y que la violencia no es una salida, que hay formas de mediar los conflictos. Pero aquí estamos nosotros yéndonos al extremo de cárcel por cárcel. Yo le oigo, a veces veo con denuedo, como cualquier juez, cualquier fiscal pide prisión, pero de primera. Aquí hay un montón de gente que no ha sido sentenciada, culpable y está en la cárcel. Habrá otros que sí, son culpables, pero tiene que el juez decir es culpable. Hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal en vigencia No hay, desde agosto del 2014, Luis. no hay que respetar la ley. El problema es ese, Wilma. Hay que respetar la ley. Y si la ley dice que una persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, es inocente. En el caso del señor Yunda, quien no es santo de mi devoción, el juez Raúl Mariño es parte del tribunal que acaba de devolverle, como dicen algunos medios, la alcaldía. Wilman es una sentencia de un juez y Raúl Mariño es un hombre, hasta donde yo conozco, bastante honesto. Este fallo hacia el señor Yunda es un fallo que tiene que ser respetado. Escucho a varios periodistas con desconocimiento de la ley decir cómo es posible que este fallo se haya dado de tal o cual manera. El juez habló y punto final. Este fallo está sobre lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí hay un dilema porque en justicia electoral el único juez que puede sancionar es el Tribunal Supremo Electoral. Pero este no es un tema electoral, es un tema administrativo que ha sido puesto frente a la justicia constitucional. Y el fallo constitucional está por sobre cualquier otro tipo de fallo en la justicia ecuatoriana. Sí. No me agrada la sentencia, pero no me agrada en términos personales porque el señor Yunda no es santo de mi devoción. Pero si el juez dice, señor, estos son los argumentos, estos son los argumentos. Busquen otros argumentos y hagan lo que tienen que hacer. Yo pienso que si el país no se mueve en el andarivel de la ley, estamos en un país inviable y un país profundamente castigado por la inmediatez de una noticia. Ahora,
no quiero decir con esto que los jueces son echados de virtudes. Hay jueces y jueces. Sí. Hay gente que no debería ser juez ni de broma. Hay jueces que han demorado sentencias 12, 13 años y siguen demorando, ¿no? Y siguen demorando. En materia contenciosa administrativa, basta ver unas 10, 12 causas para darse cuenta de la barbaridad del abuso del Estado a través de jueces puestos por instancias políticas. Ese Consejo de la Judicatura, innombrable, innombrable, todas las cosas que han hecho y siguen haciendo. El mismo señor Yunda, íntimo amigo de un vocal del Consejo, pana de chats, y estos señores son los que administran la transparencia de los jueces. Entonces, cuestión de cambiar a los operadores de justicia, Luis. Porque la ley Yo creo, existe, existe legislación, existe contexto, ¿verdad? Es decir, por leyes no nos hace falta. no, 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 no. Dante Alighieri decía en la Divina Comedia, el pueblo más corrupto es el que más leyes tiene. Y nuestro país tiene una ley por día. Nosotros somos expertos en hacer reglamentos, ordenanzas, Sí, actualización de estatutos, sí, es reformamos verdad. la ley cuando nos da la gana y cada problema que nace, nace algún sabiondo que dice que hay otra ley y Sí. nos basamos en Ferrinoli, en cuatro sabios de fuera de nuestra cultura que nos dan cómo tenemos que actuar en las leyes. Vea, la ley es simple, Wilman. Yo hice algún estudio en la universidad en el Perú y leía el código del Incario. Ahí había tres normas, Amasuria, Maquella, y de esas tres leyes se desprendían 10 normas que ponían la justicia clarita. Aquí la confundimos con un montón de doctrina, con un montón de cosas raras, cuando en el fondo el ladrón es ladrón. Y el que afecta a una mujer pegándole un tiro es un asesino. Y le ponemos nombres raros para que parezca más importante para un gremio, pero el asesino es asesino de hombre o de mujer. De acuerdo, pero ese delito o los delitos que usted ha citado hay que sancionarlos. Y Así paralelamente es. hay que rehabilitarlo al actor principal del delito. Pero eso no Esa es estamos haciéndolo, Luis. No, aquí no hay reparación de la víctima para nada. Y yo pienso que mucha gente inocente está en la cárcel y mucha gente culpable está libre. Eso es producto de un sistema que no convence a nadie. Ok, Y, entonces estamos sujetos a un populismo penal, porque siempre se está exactamente. planteando una serie de alternativas para endurecer las leyes, pero no vamos al tema social de la rehabilitación del ser humano. Si es que es Así. posible rehabilitarlo, de lo contrario, pues tendría que guardar prisión, Luis. Pero no estamos tomando esas decisiones y el populismo penal aflora. Claro, lo que pasa, Wilman, que el tratar de cosas serias requiere de gente seria. El país necesita tratar y poner en un debate público maduro, centrado, sesudo, con los líderes barriales, con los líderes populares, qué se debe hacer con nuestra juventud. El problema nuestro está ahí, en la infancia, en la juventud. Nosotros no tenemos una forma de censura, de calificación de los temas de televisión. Tenemos que entrar, porque la censura está dada, pero la permisividad con la que se actúa temas de violencia que se ven permanentemente en televisión hacen que parezca una normalidad. Es decir, este es un problema de educación. Y yo le escuché a la mujer del presidente de la República, del señor Lazo, algún rato hablar en favor de la niña embarazada, de la niña sola, con hijos de la madre soltera, y me pareció maravilloso. Pero vamos al fondo. El Estado ecuatoriano gasta más de 400 millones de dólares en todos los programas de protección de las personas, de las niñas embarazadas prematuramente, en vez de trabajar en el tema deportivo. Vean, nos han dado tres aislados seres humanos las alegrías más grandes de estos días. Sí, señor. Carapaz, la chica Tamara y Alexandra. Es decir, estos Y tres Bajomes. deportistas, Jacob, nos han hecho felices. Sí, sí. Si en vez de tener tres tuviéramos 30, la felicidad nuestra se multiplicaría por 30 y el orgullo y la identidad sería inmenso. ¿Por qué no provocar en estos modelos cosas diferentes? Ah, no, lo que pasa que el Ministerio del Deporte también es otra mafia. La gente hace clubes y tiene que rogar que la aprueben. Tiene que estar en cola para que algún burócrata de última data coja y saque un estatuto y diga, vea, le falta una firma,
regrese después de un año. Y esto es real. Luis. Esto es real porque soy abogado de varios clubes deportivos que no han podido ser aprobados. Esto decía Jefferson Pérez. ¿Qué hacemos con los casos graves de distinto género? Violaciones, asesinatos, narcotráfico. ¿Qué hacemos con aquellos casos para la sanción? ¿Los confinamos de por vida? ¿Cadena perpetua como Colombia acaba de aprobar precisamente ya está en vigencia una disposición de tal naturaleza? ¿O seguimos con un sistema de rehabilitación social que no tiene resultados, Luis? Wilma, la pregunta es, ¿eso resuelve el problema realmente? ¿A Colombia se le acabarán los violadores? ¿A Colombia se le acabarán los asesinos con endurecimiento de penas? Está visto que desde hace 3 siglos que comenzó el tema de las cárceles a la actual vida nuestra, con el crecimiento de los tipos delictivos y con el crecimiento y recrudecimiento de las formas de violencia, nada ha dado buen resultado y no es ese el camino. No es de hacer más cárceles, no es de endurecer penas, es ir al fondo una sociedad más sana, una sociedad que realmente sea encaminada por la sanidad. Y cambiar los operadores de justicia, Luis, cambiarlos. Claro. A los que son negativos, a los que no cumplen. A los pillos. A los pillos. Bueno, porque hay jueces pillos. El demorar la justicia es una pillería y es un acto delincuencial. Está vedado por la ley. Pero aquí hay jueces que en acciones constitucionales, entre la sentencia verbal y la sentencia escrita, que la ley de 48 horas se demoran 12 meses. Y lo puedo demostrar. Y el Consejo de la Judicatura no le sanciona. Pero en casos políticos, donde hay imagen, salen todos estos operadores de la Administración de Justicia a mostrar los dientes frente a las cámaras, sin vergüenza. O los sorteos de jueces truchas. Esos sorteos truchas. Vea, este rato le están culpando a una compañera, culpándole de haber estado en el supuesto ingreso de la causa. Y la compañera ni estuvo en el sitio ni en su función. Le falsificaron. Gabriela Beltrán. Exactamente, la compañera Beltrán. Y entiendo que una compañera correcta, honesta. Ahí está de víctima, ¿no? Suspendida por el Consejo de la Judicatura, ipso facto. Y este juez guayaquileño que se demoró un año en dar una sentencia escrita, sigue trabajando en flagrancia y tiene acusaciones gravísimas. Esa es la inmoralidad, ¿no? De presentarse frente al público y hacernos creer que son gente honrada. Y eso no existe. Yo pienso, como muchos periodistas, que tiene que haber un sacudón del cesto. Hay gente muy buena en la función judicial. Y entiendo que Raúl Mariño es uno de ellos, o Gabriela. Pero también hay gente que entró por la tranquera, sin concursos. Entiendo que ahora, el día de hoy, están nombrando gente en Cuenca, sin concurso, secretarios de juzgado. Y está nombrado por el Consejo de la Judicatura. Y ponen de delegados del Consejo a los alumnos de la universidad, de los vocales del Consejo, a los panas, a los ñañones. Es la cosa pública, Wilman, es la cosa pública. Razón tienen muchas personas de quejarse, porque estamos exigiendo que la cosa pública sirva y que no tengamos asesinatos todas las semanas en las cárceles que agreden nuestra visión y nuestra conciencia, porque nos enrostra a una situación que nosotros en la que somos parte, porque somos ciudadanos ecuatorianos. Tiene que el país regresar la vista abajo, Wilma. Aquí el debate es qué hacemos con nuestra sociedad para un mañana mejor. No es una solución de hoy para mañana, ojo, eso es otra ficción. Ponemos y cambiamos personas, por valiosas que sean, les ponemos a dirigir las cárceles, el Consejo de la Judicatura, lo que sea. No es un tema de nombrar personas, es un tema de cambiar toda esta mentalidad abstracta que tenemos para entender cosas que son de solución rápida y fácil, no es complejo. Las soluciones desde el Estado no son complejas, las hacen complejas porque es un gran negocio. Muy claro. Gracias al doctor Luis Muñoz Pasquel, abogado en libre ejercicio y expresidente de los trabajadores judiciales, en el análisis de la situación legal, crítica carcelaria que vive la nación. Muchas gracias, doctor Muñoz. Gracias, Wilma, muchísimas gracias. Siempre es un placer.
Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.